computador porque hubo un accidente, se ahogó y no funciona. Entonces Hugo me va a hacer favor de estar pasando las diapositivas. Pero para entrar un poquito en esta reflexión, hemos estado estudiando y este va a ser el último día que vamos a hablar en esta serie acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y quería yo que pudiéramos ubicarnos en un contexto muy peculiar de lo que es la realidad de nuestra vida. Y para esto quisiera que me acompañaran a un pasaje, es en el libro Segunda de Timoteo, el capítulo 4, particularmente para que nos ubicamos en el tiempo y en el contexto. Pablo, más o menos a los 70 años, por ahí, esa edad tendría, pasó por sus últimos días. Esta es la última carta que Pablo escribe. Y le escribe estando encarcelado, estando en Roma, ya esperando lo que va a ser su sacrificio. Va a ser sacrificado. Él es condenado a muerte por estar a favor del Evangelio. Y en medio de esta cuestión tiene él este momento en el cual escribe a Timoteo. Él lo describe como su hijo amado, sin que sea su hijo biológico, pero finalmente le tiene tanto cariño y amor que se refiere a él como su hijo amado. Y le da una serie de instrucciones acerca de lo que va a ser precisamente esa responsabilidad y ese reto que el propio Timoteo va a tener que enfrentar, en el sentido de poder estar al frente, dirigiendo, siendo un líder de una iglesia en Éfeso, en un lugar muy complicado, en donde la apostasía, donde el problema de unidad entre la iglesia era muy marcado. Pero después de muchas instrucciones precisas acerca de lo que Timoteo se va a enfrentar y la manera como debe de hacerlo, él empieza ya con su despedida. Es la parte final de la carta, es una carta muy pequeña, pero nos ubica en un contexto muy especial y particular como lo compartía. Y a partir del verso 1 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué importante es entender este momento muy especial. Y repito, cuando nosotros nos ubicamos en ese contexto sobre el cual Pablo está escribiendo, nos damos cuenta de ese sentido, ese espíritu, ese momento que es inspirado por el Señor moviendo el corazón de Pablo para que pueda expresar cosas como estas. Pero lo que me llama poderosamente la atención no tan solo son esas advertencias que nos hace hoy puntualmente a nosotros, y nos dice claramente que tenemos que estar firmes, que tenemos que trabajar y cumplir con nuestro ministerio, que tenemos que compartir la palabra, que tenemos que estar precisamente en esos momentos precisos en los que hay que señalar el pecado en nuestra vida y a los demás. Pero además de esta circunstancia, nos da una gran satisfacción al final. En lugar de ser un punto de tristeza por la partida que hay, él lo dice con claramente a partir del verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Imaginemos nada más esas palabras, que fueran dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro contexto, algo que cerrara la historia de nuestras vidas. ¿De qué manera hoy podríamos nosotros decirle a
quien nos vaya a leer, a nuestros hijos, nuestros seres queridos, personas cercanas, cómo es que calificamos lo que ha sido nuestra vida. Recordemos que Pablo no era un hombre fácil, fue perseguidor de Jesús y sus seguidores. Él en sus manos tiene sangre de haber sacrificado a algunos cristianos en su momento. Pero cuando llegó ese tiempo en el que fue tocado por el Espíritu y convertido hacia la fe de Cristo, un seguidor de Cristo, también ese celo que él naturalmente tiene por su personalidad se vuelca por completo hacia el Evangelio, hacia ese trabajo, hacia su ministerio. Y él, evaluando todo lo que sucedió en su vida, puede concluir con muchísima firmeza y con gran certeza de: he peleado la buena batalla, llegué al final de la carrera, triunfé en medio de esa carrera, y por lo mismo hoy voy a tener esa satisfacción de que en el momento que yo muera, cercano para él, no sé para nosotros cuándo será, pero si tuviéramos esa certeza de que en el momento de llegar a la presencia del Señor nos tiene ya esos galardones, ¿qué sería de ese nuestro legado? Yo lo pienso muchas veces y me enfrento no solo al hecho de cómo sería el futuro, sino qué está pasando en mi vida hoy justamente. Muchas ocasiones nos enfrentamos a algo como esto. Yo creo que casi a cada minuto en nuestra vida tenemos que estar claramente en esta circunstancia de tener que tomar decisiones. Y el camino, la mayoría de las veces, nos va a presentar siempre esas dos opciones para andar. Ellas en la imagen son iguales. En nuestra vida pueden ser muy diferentes esos caminos que se nos muestran al frente, pero el punto específico es que no importando cómo sean ellos, siempre tenemos esa necesidad de tomar decisiones hacia dónde caminar. Y cuando en medio de todo esto reflexionamos acerca de qué sería la flecha que nos indicara el camino, pues, ¿qué camino tomaríamos? ¿Tomaríamos el camino que lleva a la voluntad de Dios? ¿Caminaríamos en la voluntad de Dios? ¿O seguiríamos tomando nuestras decisiones de caminar por nuestra propia voluntad? Pablo se vio realmente siempre atacado por esa circunstancia y lo escribe en muchas maneras. En el libro de Romanos nos dice que no entiende por qué en su vida las cosas suceden así. Lo que deseo, no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en un mundo de carne, en un mundo rodeado, que está caído, y que de alguna manera me fuerza a hacer cosas que no estoy de acuerdo. Pero si eso lo tomamos como un punto de su peregrinar en su vida, y lo comparamos contra lo que fue la conclusión al final de ella, nos damos cuenta de que él estaba completamente seguro que en el momento específico en el cual tuvo que decidir ya entre la voluntad de él y la voluntad de Dios, él eligió siempre ir dentro de la voluntad de Dios. ¿El camino fue sencillo? No, para nada. Su camino estuvo lleno de muchos obstáculos, de tropiezos, de peligros. En alguna parte en su relato, casi a manera de currículum, presenta ustedes han sufrido, que yo les voy a decir un poquito de lo que ha sido mi sufrimiento. Y empieza con ese relato de: he sido apedreado, dado por muerto, naufragué 2 veces, he sido mordido por serpientes venenosas, he sido perseguido, y nos da una serie de circunstancias en las que nosotros nos podemos dar cuenta que su vida no fue color de rosa, al igual que la nuestra. No puede ser así. Pero al final él tenía precisamente esa certeza de estar caminando en la voluntad de Dios. Y ese es el enfoque que hoy nosotros deberíamos de tener en lo que es nuestro análisis de vida, nuestra reflexión de día a día. Y tenemos que aprender precisamente a tener esa certeza de andar en la voluntad de Dios. Hay un pasaje ahí en el libro de los Salmos, el capítulo 40, el verso 8, que nos dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Palabras específicas de David, y que cada vez que puedo yo compartirlos, siempre aclaro la misma circunstancia. David, a pesar de que nosotros lo concebimos como el rey poderoso, el rey bendecido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo una vida muy complicada, llena de obstáculos en casi toda su vida.
aún hasta el final de lo que fue su existencia. Él se vio obstaculizado, para poder concluir con el deseo de su corazón, que era construir el templo de Jehová. No lo pudo hacer. Él recibió la instrucción, recibió los planos, él se encargó del acopio de todos los materiales, él se encargó de tener el terreno donde se iba a hacer, pero la bendición fue otorgada a su hijo Salomón. Así que hasta el final de los días David tuvo una circunstancia compleja en su vida, pero a pesar de eso escribe cosas como estas: al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si alguien te preguntara a qué se refieren los cristianos al hablar de la voluntad de Dios, ¿qué le responderías? ¿Cuál sería la respuesta sincera y honesta de tu parte? O a lo mejor incluso, ¿cuál sería la respuesta académica de lo que significa la voluntad de Dios? ¿Alguien que quiera compartir qué significa la voluntad de Dios? ¿Perdón? Ok, ahí dentro de la voluntad de Dios esa verdad tiene un propósito para nosotros. Ok, su voluntad está reflejada en su palabra. ¿Qué más tendríamos acerca de lo que es la voluntad de Dios? Ok, tenemos que estar obedeciendo sus mandamientos y cosas como esas sería prácticamente lo que nosotros podríamos comentarle a las personas. Pero específicamente, ¿qué significa la voluntad de Dios? Vamos a ver Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí tenemos entonces un contexto más acerca de la voluntad de Dios, porque podríamos estar seguros entonces que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. De repente me dirían, híjole, y cuando das una probada a esas medicinas amargas, no es agradable. Ok, pero a pesar de eso, tendremos que entender que la voluntad de Dios sí es agradable, aunque lo pudiéramos comparar muchas veces con esos tragos amargos que en ocasiones tenemos que pasar. Porque, al igual que las medicinas, el trago no agradable de lo amargo se convierte en agradable cuando somos curados. Y por eso tenemos que entender ese contexto total de lo que la palabra del Señor nos dice. Y además, Romanos 8, 27 al 29 nos dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó a de su Hijo, sea el primogénito. Y entendiendo una fotografía un poquito más clara de lo que realmente significa y tiene sentido. Además, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la voluntad de Dios? Que seamos felices, que podamos ser prosperados, que seamos siempre, de alguna manera, llegar a todo el mundo y ser impactantes con lo que es nuestra vida y demás. Yo creo que cuando pensamos de esa manera estamos completamente errados, porque ahí nos dice la palabra que es, ¿cuál es? También los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La voluntad de Dios nos lleva precisamente a que nosotros vayamos alcanzando esa transformación en nuestra vida hasta el momento que podamos ser comparados con Jesucristo. Sabemos que hay un abismo entre Jesús y nosotros, pero Dios, dentro de su voluntad, lo que desea es que nosotros podamos justamente permitir esa transformación que viene por parte de Él, por su gran sabiduría, por su presencia en nuestra vida, por su gran poder, sea una realidad y logremos alcanzar precisamente lo que dice en Efesios, en otra parte de Pablo, donde dice que debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. Esto es Jesucristo. Así que cuando vamos entendiendo más el contexto de la voluntad de Dios, nos damos cuenta que muchas veces estamos completamente alejados de lo que esto significa.
¿Por qué? Bueno, porque nos dejamos llevar precisamente por un mundo de mentiras, como lo hemos visto en el Salmo antes de empezar el estudio, y eso nos contamina, nos distrae, nos carga y nos lleva por completa en dirección opuesta a lo que verdaderamente el Señor quiere. Al contrario, cuando nosotros entendemos que su voluntad final es que nosotros seamos transformados conforme a la imagen de Jesucristo, entonces sí podemos realmente reconocer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahí es donde podríamos estar nosotros ya pensando en un contexto correcto. Ahora bien, recordemos algunos aspectos de la voluntad de Dios. Es algo que hemos hablado en las últimas semanas, pero que es importante que podamos recordar. Uno por uno sería que la voluntad de Dios es predestinada. La muerte de Jesucristo en la cruz es la voluntad predestinada de Dios. Eso no podía cambiar, aún por la petición específica del propio Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, donde le dice: Señor, Padre, si puedes que hacer pasar esta copa, te lo pido, pero si no, que sea tu voluntad y no la mía. Esa es una realidad. Entonces la muerte del Señor Jesús en la cruz fue su voluntad predestinada. Y así como hay esa voluntad predestinada para Jesús, también hay una voluntad predestinada para cada uno de nosotros. Y hemos estado haciendo comparaciones de la vida de algunos de los hombres que en su palabra nos dejan el ejemplo para saber qué es lo que sucede. La voluntad predestinada de Dios para Jonás era que fuera a advertir al pueblo de Nínive. Y a pesar de que él hizo otras cosas, la voluntad predestinada de Dios se cumplió, tarde o temprano. Hay otro aspecto más de la voluntad de Dios, que es su voluntad moral, y que lo comprendemos simplemente en esta serie de preceptos, y que muchos de esos se ven englobados en los 10 mandamientos, acerca de cómo deberemos de llevar nuestra vida en este mundo. Hay lineamientos concretos, hay preceptos acerca de qué hacer y qué no hacer, qué es lo que Dios ve bueno y qué es lo que ve malo, y que también eso tendríamos que conocerlo como parte de su voluntad. La voluntad entonces de Dios es predestinada, también es moral. Además, la voluntad de Dios es esa voluntad deseada de Dios. Y en esta parte constantemente estoy tratando de discernir cómo es mi vida, porque sé concretamente que el Señor tiene pensamientos de paz para mí y no de mal. Entonces, ¿qué sucede cuando hay situaciones que no son agradables a mi vida? ¿Es eso parte del deseo de Dios que yo pase por ello? Y la realidad es que si me doy cuenta y trato de discernir correctamente, simplemente llega la certeza a mi vida de que el deseo de Dios específicamente para cada uno de los seres humanos es que puedan ser salvos y que en medio de ello puedan reconstruir su relación personal con Dios. Ese es el deseo del Señor. Lamentablemente, a pesar de que el deseo de Dios está como un punto en nuestra vida, nos deja a nosotros comentábamos hace unas semanas, el deseo de Dios después de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto es que tomaran la tierra prometida. ¿A qué distancia? Menos de un mes. Al llegar ahí, mandan a unos espías para ir a revisar si lo que Dios les había dicho era verdad o no. 40 días después de esa inspección de esos espías, regresan hacia el pueblo de Israel que está esperando del otro lado del Jordán y traen noticias diversas. Un grupo de 10 dicen: híjole, lo que el Señor nos ofreció es verdad, pero está difícil, porque hay gigantes, hay esto, hay el otro, hay una historia oscura ahí en medio de la voluntad de Dios. 2 de ellos dicen: no, el Señor dice la verdad y ya, si está decretado por Él, será nuestra, no importando lo que exista ahí, porque Él ya no lo prometió. Pero en medio de ese deseo del Señor que fueran, espiaran la tierra, regresaran y dieran buenas noticias para que cruzaran el Jordán y tomaran la tierra prometida, se corta esa voluntad deseada de Dios por el corazón completamente alejado y endurecido del pueblo de Israel.
La respuesta después de esos 40 días es: no podemos, sería mejor que nos regresáramos allá donde éramos esclavos, por lo menos ahí teníamos dónde comer, dónde estar, sabíamos lo que era la vida, sí, esclavizados, pero finalmente no nos van a matar, y deciden levantar un capitán para que lo regrese. Dios entra en uno de esos momentos de enojo, y en ese enojo simplemente decreta: ok, por su necedad, por su dura cerviz, van a estar 1 año por cada día que pasaron aquí, a la orilla del Jordán, y no cruzaron a la tierra prometida. Se tradujo en 40 años de vagar por el desierto. Finalmente, la voluntad predestinada de Dios se cumplió, porque cruzaron al Jordán y tomaron la tierra prometida. Pero ese deseo que tenía se vio retrasado por 40 años por la necedad del hombre. Cosas que tenemos que ponernos a pensar nosotros de qué es lo que está pasando en nuestro propio día a día y en qué momento estamos siendo facilitadores o estamos obstaculizando dentro del plan de Dios su voluntad para nuestra propia vida. Además, la voluntad de Dios también es circunstancial. Y esto, volviendo al ejemplo de lo que en su momento hizo Jonás, la voluntad de Dios fue no variando, sino ajustándose a la circunstancia que se fue presentando en la vida de Jonás. Primero, voluntad predestinada. Quiero que vayas a Nínive a predicar. Sucedió. Después viene esa voluntad moral. ¿Por qué? Porque están ellos completamente en contra de lo que son mis principios. Los ninivitas son de lo peor, así que necesito, por favor, que o cambien o los destruimos. Tercero, esa voluntad deseada de Dios que era: Jonás, agárrate tu morralito y vete a Nínive a hacer las cosas. Pero, ¿qué sucedió? Jonás toma en camino contrario. Y ahí es donde empezamos a ver esa voluntad circunstancial de Dios. ¿Qué sucedió? Se va a Job, se embarca y de ahí a Tarsis. Entonces Dios, dentro de esa voluntad circunstancial, ok, ahí te va una tormenta para que veas lo que va a suceder. Contrario a regresarse al puerto y ver demás, Jonás se tira al mar. ¿Con qué intención? De suicidarse. Pero finalmente, una vez más, la voluntad circunstancial de Dios. Ahí está un gran pez que te va a tragar. Y te va a traer reflexionando durante 3 días y 3 noches, que es un poco esta circunstancia de la purificación y el momento de la resurrección de Jesús. Pero para la vida de Jonás es simplemente un reflejo de esa voluntad circunstancial. Y yo quisiera que nos pudiéramos reflejar en esos hechos para ver en nuestra vida cuántas veces ha sucedido algo similar. Tercer punto de esta cuestión circunstancial. Ok, ya entendiste, Jonás, porque Jonás finalmente después de 3 días y 3 noches, Señor, por fin entendí, ya me llegó la luz, sé, lo que tú digas voy a hacer. Entonces va y ese gran pez lo vomita en la playa. ¿En dónde? Enfrente de Nínive, hacia el lugar donde tenía que ir y cumplir con lo que estaba ahí. La historia sigue y continúa con muchas tonterías de parte de Jonás, pero finalmente nos damos cuenta de esto que hay ahí. Y esto nos lleva hacia algo también importante, la voluntad inmediata de Dios. ¿Alguna vez han visto que se acerca el pecado a ustedes? ¿Sí? ¿Lo han podido identificar y decir, híjole, ahí viene tentación, pecado, debilidad, no sé el nombre que le quieran poner? Y ahí es donde está la voluntad inmediata de Dios. ¿Y qué es? Un deseo directo en nuestro corazón de decir, huye, aléjate, porque eso te va a hacer mal. No importa, aunque estés en el camino que habíamos tú y yo acordado, pero ya se atravesó algo que no es correcto, entonces aléjate. Y esa es la voluntad inmediata de parte de Dios. Hay otros ejemplos en los cuales hubo sacrificio de personas por estar completamente en contra del Espíritu del Señor y cosas de ese tipo, pero entonces entendamos que la voluntad de Dios está compuesta de muchas facetas y cada día debemos tomar decisiones y cada una de ellas es una oportunidad para preguntarle al Señor lo que desea que hagamos. Estas decisiones pueden ser prácticas, morales, financieras o de cualquier otra índole. Pero en medio de esto, bueno, nos queda espacio para hacernos una pregunta. Y dice, ¿cómo estar seguros
de la voluntad de Dios? Creo que es una de las preguntas que todos nosotros nos hemos hecho alguna ocasión y que yo mismo me lo hago continuamente, porque ¿estoy caminando realmente en tu voluntad? ¿O estoy caminando paralelo a tu voluntad y de repente como que agarro un poco el camino torcidito, porque así las circunstancias y la vida me lo han exigido, y luego regreso nuevamente al camino de tu voluntad? Así que hay algunas cuestiones que quisiera yo que pudiéramos reflexionar para entonces sí tener esa certeza que tuvo Pablo al final de su vida y decir, yo peleé la buena batalla, vencí en medio de esa batalla. Yo terminé la carrera y gané, y lo hice de la buena forma. Y por eso estoy seguro que al haber estado dentro de la voluntad de Dios, al final voy a ser recompensado. Y en medio de esto, algunas reflexiones. Cada aspecto de nuestra vida debe ser sometido a la voluntad de Dios, pues ya ha escogido el mejor camino que debemos seguir. Recordemos siempre las características de Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Atemporal. Él nos puede estar viendo en este momento antes del nacimiento de nosotros y cuál va a ser el final de nuestros días. Y en ese sentido, si yo creo concretamente que Dios conoce el inicio y el fin de mi vida y lo pongo bajo el filtro de su voluntad, entonces confiadamente puedo decir, ok, eso es lo que yo quiero, porque Él conoce lo mío. Entonces voy a seguir el camino que Él tiene, porque aparte de todo está lleno de promesas. Y una de tantas es que Él quiere bendecir mi vida y que todo me vaya bien. Así lo dice la palabra y yo lo creo. Entonces tengo que ir tras su voluntad. Además de esto, bueno, el Señor conoce cada situación que enfrentaremos desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Solo Él tiene la sabiduría, gracia, bondad y misericordia para cambiar nuestro corazón y guiarnos en cada aspecto de la vida. Nosotros, por más que nos esforcemos, probablemente sí, haya un deseo profundo en nuestro corazón de ser transformados y tratemos con todas nuestras capacidades de ir por el camino angosto, el que nos lleva hacia el Señor. Pero estamos extremadamente limitados. Y en ese sentido, completamente imposibilitados para transformar nuestra vida. El único que la puede transformar es Él. Y entonces eso me lleva precisamente a someterme a su soberanía, sabiendo que Él tiene algo bueno para mí y Él tiene todas las cualidades necesarias para poder hacer esa transformación y que sea efectiva en mi vida. Así que cuando yo confío, bueno, pues sé que su gracia, su bondad y su misericordia van a tener precisamente ese enfoque para transformar mi corazón y todo su poder lo va a lograr. Ahí es donde debo de estar siempre en esa expectativa para poder encontrar el camino que hay allá. Para ayudarnos a conocer si nuestras decisiones concuerdan con la voluntad de Dios, debemos hacernos las siguientes preguntas. Y en esas son preguntas reflexivas que me encantaría que les pudiéramos poner en una lista. Y cada ocasión, si no es que cada día, nos podríamos preguntar una y otra vez este tipo de cosas. Así que vamos a ver cada una y espero no tardarme mucho. La decisión concuerda con la palabra de Dios. Su voluntad y su palabra siempre concuerdan. Entonces, para saber si la decisión que estoy tomando va en el camino de la voluntad de Dios o en el mío, como un filtro específico es, esa decisión que voy a tomar, ¿concuerda con la palabra de Dios? Porque en muchas ocasiones decimos, sí, el Señor puso en mi corazón que debo de hacer esto. Aunque va totalmente en contra de lo que dice su palabra, pero el Señor lo puso en mi corazón. El sentimiento es tan vivo que no puedo negarlo, que es el Señor el que lo pone. Y él mismo lo dice, no, si no está acorde a mi palabra, entonces cuidado, porque estás caminando en un sitio completamente desolado y te va a llevar simplemente a la perdición. Una pregunta más, ¿es una decisión sabia? Y aquí tenemos que entender que nuestras decisiones no nos afectan solamente a nosotros, trascienden de nuestra vida y afectan a la gente que nos rodea, principalmente a nuestros seres queridos. Y entonces cuando entendemos esto,
Nuestras decisiones influenciarán a las personas de una manera u otra. Los que viven en nuestro alrededor, observan la manera en que vivimos, lo que hacemos y cómo reaccionamos. Por lo tanto, debemos tomar decisiones sabias que beneficien su reino, la vida de otros y la nuestra. Qué importante que cuando pongamos dentro de nuestro filtro de las decisiones, no solamente nos quedamos con el yo. También veo, antes que el yo, Dios y su obra. Después yo. Y después la gente que está a mi alrededor. Si la decisión que tomo beneficia a esos tres, es una decisión sabia. Una decisión egoísta nunca es una decisión sabia. Y por eso también tenemos que entender que dentro de esa voluntad de Dios, cuando sentimos esa necesidad de tomar el camino izquierda o derecha, y Él nos da la certeza, tiene que pasar también por ese filtro, de ser bendición para su obra, para la gente que me rodea y para mí también. Otra pregunta más. ¿Le pedí a Dios que me ayude a tomar la decisión o hacemos lo que regularmente pasa en nuestras vidas? No le pido a Dios nada, pero eso sí, en el momento que yo ya decidí, entonces trato de ponerlo en sus manos y bendice, Señor, lo que yo ya decidí hacer. No sé si está en tu voluntad o no está en tu voluntad, pero yo lo veo como algo muy bueno, ¿sí? Entonces quiero que tú lo bendigas. Y ahí es donde estamos completamente fuera de ese contexto. Y nuestra vida debería de ser, en medio de ese filtro, la pregunta, ok, probablemente en mi mente esté ya casi el paso que voy a dar, pero debo de preguntarme, ok, le pedí a Dios que me ayude a tomar esta decisión y ya esperé a su respuesta, o yo ya decidí y trato de que Él bendiga lo que voy a hacer. Y repito, ni siquiera tenemos que poner en el contexto si la intención de lo que vayamos a hacer es bueno o malo, porque hay muchas ocasiones en que nuestra intención es buena, pero si no está dentro de la voluntad de Dios, vamos a tener tropiezos en nuestra vida. Una pregunta más. ¿Tengo paz genuina en cuanto a la decisión? Al caminar dentro de la voluntad de Dios podemos disfrutar de paz verdadera y sentir agradecimiento por su dirección. Siempre será así, ¿eh? La palabra de Dios tiene esa promesa y nos dice que sus bendiciones nunca añadirán tristeza a nuestra vida. Quiero decir que si tomé la decisión conforme a la voluntad de Dios, le consulté y pasé por el filtro, esa decisión, aunque en este momento no la vea yo claramente, tiene la certeza de que me va a traer paz a mi corazón. Después de que decida, voy a poder dormir tranquilo, aunque vaya en contra de mi voluntad, aunque no sea mi deseo. Aunque la gente a mi alrededor me diga, no, creo que estás tomando la decisión equivocada. Pero cuando hay esa paz que viene directamente del Señor, entonces podemos estar tranquilos, sin importar la dirección que nosotros vayamos a tomar. Otra pregunta más, muy importante. ¿Es congruente con la manera en que Dios actúa? Y obviamente ahí tendríamos que echar nosotros mano principalmente de su testimonio, de estos ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron dentro de la historia del pueblo de Israel, después dentro de la historia del pueblo hebreo, que nos da el contexto de lo que fue ese andar de Jesucristo en este mundo. Y en medio de eso, simplemente tenemos que pasar por ese filtro. Dios nos deja ejemplos. Bueno, de esas de una forma específica y actúa siempre congruentemente. Entonces, en el momento que yo tengo que tomar la decisión, simplemente veo esta circunstancia. ¿Es congruente con la manera que Dios actúa? Traigo a mi mente por el conocimiento de la palabra, por mi lectura constante y por ese acercamiento que tengo a su espíritu. Y entonces me doy cuenta, sucedió esto, ok, Daniel no se contaminó, no se dejó llevar y finalmente el Señor actuó firme con él y lo libró de el horno, lo libró de los leones y lo bendijo. Entonces, si yo me mantengo firme, sé que el Señor va a actuar de esa manera. Ok.
el tener, y voy a ser aquí sarcástico, el tener 300 mujeres en mi vida, ¿es bueno, Señor? Digo, porque el contexto de tu palabra dice que sí, le permitiste a Salomón tenerlas, 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres en su vida. Pero el problema no es que haya un ejemplo de un hombre que hizo eso, sino qué fue lo que Dios hizo como consecuencia a lo que ese hombre decidió. Y finalmente fue el momento de la perdición de Salomón. Él perdió todo lo que tenía respecto a esa relación personal con el Señor. Incluso perdió su sabiduría. Se ligó a mujeres que no eran convenientes, empezó a adorar dioses que eran ajenos y finalmente terminó destituido de la gracia del Señor y sus hijos llevaron en ellos sus consecuencias. Y si no, pregúntenle a Roboam y a Jeroboam que pasaron por esas consecuencias. Entonces, cuando yo logro pasar por ese filtro y veo que la decisión que tomo es congruente al ejemplo que el Señor me ha puesto a través de estos hombres y mujeres en mi vida, puedo estar tranquilo y saber que, sin importar cómo sea el siguiente paso, estoy dentro de la voluntad de Dios. Una más, ¿concuerda esto con mi identidad como seguidor de Cristo? Ya hemos dicho en otras ocasiones, sería mejor quitar tus pececitos, no sé si en una pulsera, en un colgante, pegados en el coche o en algún lugar, que te identifican como seguidor de Cristo, porque estás diciéndole al mundo, yo soy seguidor de Cristo. El punto es que dentro de tus decisiones que tomas, son congruentes con esa identidad. La gente podría decir, wow, él sí es un seguidor de Cristo. No solo porque lo tiene ahí en un pececito, sino porque su actuar es congruente. Porque si no lo es así, entonces cuidado, las decisiones que estás tomando no son las que te llevan dentro del camino de la voluntad de Dios. Una más, ¿concuerda esta decisión con el plan de Dios para mi vida? Y aquí probablemente entremos hacia estas complicaciones que muchas veces han salido a la luz, preguntándonos, es que no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Y yo creo que cuando estamos ahí nos comportamos de una manera, diría yo, muy comodina, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Simplemente no nos gusta mucho y entonces hago mis oídos sordos, mis ojos ciegos y declaro simplemente el no saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando la tengo claramente ahí. Pero debemos considerar si nuestra decisión revelará alguna incongruencia entre nuestra conducta y nuestra identidad con Cristo. La hipocresía daña nuestro testimonio. Hay incluso canciones por ahí, ahorita recordando algo muy rápido, ¿no? Arjona creo que canta algo así de Jesús es verbo y no sustantivo. Y en medio de esto dice, bueno, la señora que va todas las tardes a la iglesia, pero se ha encargado de poncharme todas mis pelotas o algo por el estilo. Entonces, esa es una pregunta muy clara. Cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, actuamos congruentemente entre lo que decimos que somos y lo que demostramos con nuestros actos. Otra pregunta más. ¿Honrará a Dios esta decisión? El Señor es glorificado cuando nuestras decisiones concuerdan con su palabra. Pero si no podemos dormir bien y no sentimos tranquilidad, debemos considerar lo que hemos elegido. Repito, la palabra del Señor nos dice que no ha de venir una bendición que añada tristeza a nuestras vidas, que haya temor, ansiedad, evidentemente temblor ahí, sino por el contrario. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión y al irnos a la cama no estamos tranquilos, eso es ya una indicación concreta de que no es el camino que Dios quiere que tomes. Aunque parezca el más bonito, el más decorado, el más brillante, el que va a traer mayor satisfacción a tus deseos, el que va a cumplir con ese deseo de prosperidad para tu vida. Pero si no te trae esa paz y esa tranquilidad que el Señor tiene, entonces deséchalo y mejor ponte a orar nuevamente para que el Señor te dé otra camino más por ahí. Una más. Con esta decisión
sentiré arrepentimiento y pesar por el resto de mi vida. Y cuántas ocasiones, sabiendo perfectamente que lo que estamos decidiendo tiene un riesgo altísimo de ser tropezado y que esto marque mi vida de por vida, por todos los días que me quedan. Y a pesar de eso, decidimos hacerlo. La pregunta es clara. Tratando de ver el futuro, simplemente evalúo. El riesgo es muy alto y probablemente sí. Voy a estar en esa franca circunstancia en la cual mi vida quede marcada para siempre. Si eso lo tienes presente al tomar una decisión, cuidado, porque estás yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Una más, para ya no irnos tardando mucho más a esto. ¿Puedo esperar que Dios me recompense por esta decisión? Bueno, las decisiones que tomamos en esta vida determinan si nuestras acciones son dignas de recompensa en este mundo y en el cielo. Recordemos el pasaje con el que iniciamos, por favor, ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Y nos damos cuenta a partir del verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una promesa increíble, pero que nos sirve también como ese filtro para simplemente estar con esa certeza que cuando nosotros tomamos la decisión conforme a la voluntad de Dios, tenemos la garantía de que vamos a recibir galardones al final de nuestra vida, donde realmente tiene importancia lo que es la eternidad contra este momento específico que tenemos que pasar en el mundo, que apenas es un instante en toda esa historia. Y en medio de eso, algunas reflexiones finales, por favor, con las que nos vamos esta semana. Al considerar tus decisiones, preguntas. ¿Cómo te sientes al saber y reconocer que Dios tiene un plan y un propósito específico para tu vida? No eres un capricho de la naturaleza, no eres producto de la generación espontánea, no es simplemente un capricho de Dios el que estés aquí, sino es algo que tenía ya parte dentro de su plan perfecto y tienes una responsabilidad y una función para ello. Así que en medio de esta circunstancia, bueno, ¿cómo te sientes? No con el peso de saber que tienes responsabilidades, sino con el gozo de saber que eres parte de ese plan perfecto y indispensable que encuentres su voluntad. ¿Cuánto tiempo dedicas para descubrir si son o no parte del plan de Dios? ¿A qué me refiero? A tus decisiones. ¿Te tomas ese tiempecito para reflexionar? ¿O te la pasas tomando decisiones sobre la marcha y simplemente asumiendo lo que venga adelante? Porque si es así tu vida, cuidado, vas a tener muchos tropiezos. Siempre es importante dar ese momento específico, y lo hemos expresado en otros momentos, pero David se daba su tiempo Selah, y era: te pongo la petición, Señor, delante de ti, guardo silencio no solo de boca, sino de espíritu y de mente, para poder estar atento a tu respuesta. ¿Cuánto tiempo duraba? Bueno, a lo mejor unas fracciones de segundo, tal vez un día completo, probablemente una semana. Pero finalmente el Señor va a confirmar la respuesta a esa oración y nos va a dar la certeza. Pero el punto es, ¿estás invirtiendo tiempo o simplemente hoy tu vida ignora por completo lo que Dios quiere y su voluntad? Finalmente, ¿estás dispuesto a confiar en Él para que te dirija y te guíe hacia su voluntad? Porque eso es la parte primordial. No solo se requiere el deseo, sino la disposición. El estar dispuesto es decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, decía el profeta, en el momento que había esa necesidad de quién será enviado para predicar la palabra. Y cuando nosotros estamos en esa postura, tengan la certeza de que el Señor nos va a utilizar como un instrumento de honra en medio de su familia. Y
Nunca olvidemos este punto preciso en nuestra vida. Hay que recordar que Jesús está siempre atento y dispuesto para guiarnos. Solo necesitamos tomarnos de su mano. Oremos, por favor.